o sea, mira, puedo acercarme, pero después tenemos que saludarnos acá porque hay todo un sistema de audio nuevo. Perfecto. Que no te afecta a ti, pero me afecta a mí. Ya. Yo tengo que quedarme acá. Ahora sí, hola. ¿Cómo estáis? Bien, qué bueno que nos vemos de nuevo. Bueno verte. Sí, igual. Yo a Martín, por si acaso, para que sepan, lo conocí en un festival de género, ¿no? Sí, Fangues. De la Universidad San Tomás, ¿sí? Sí. Fue a ver tu película Crisis y bueno, vamos a hablar de las crisis Perfecto, creativas. por favor, vamos. Ya que es parte de la película y obviamente de qué es lo que estás haciendo en el cine. Así que, Martín Pizarro, aquí comienza No Somos Nada. Martín, una de las cosas que a mí me llamó la atención de Crisis, y que me llamó la atención porque además hubo un pequeño conversatorio, a mí siempre me gustaría que los conversatorios fueran más conversados, en realidad, como que no se logra. La gente como que no se atreve mucho a veces a preguntar. Menos a preguntar, sí. Como que da más pautas de sí mismo. Pero una de las cosas que me llamó la atención en el conversatorio y viendo la película es que tú y el equipo con el que tú trabajas, tus socios, hablaban de la crisis que ustedes habían vivido y que por eso también desarrollaban esta idea de la crisis de estos tres personajes fundamentales en la película. ¿Cómo son las crisis creativas, digamos? Porque yo creo que ya optar por ser director de cine en Chile es abrazar la crisis, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se vive eso? Bueno, es difícil porque igual es un medio, especialmente en Chile, que no es tan fácil. O sea, uno va de crisis en crisis desde que empieza a querer concretar un guión hasta que termina grabando la película y después tratando de distribuirla. Como que todos los procesos son crisis, especialmente cuando uno hace una película de género o una película diferente un poco como al estándar que se hace en Chile. Son frustraciones, creo yo, como que hay que ir superando. Pero igual siento que la crisis también como que te motiva a seguir, como que estás ahí abajo y querés ir para arriba, ir para arriba, ir para arriba, y eso yo lo encuentro interesante de las crisis en general, como que te motiven a salir a flote un poco. Hacer una película en Chile en general es complicado, distribuirla es tremendamente complicado. Chile es un país que obviamente ha abrazado de manera demasiado cariñosa para mi gusto el mundo del consumo, del neoliberalismo, y por ende solamente se puede establecer una relación con el mundo creativo desde su validez comercial. Claro. Que en ese sentido, cuando tú desarrollas una película, ¿estás pensando también en cómo se va a vender la película? ¿Es parte del proceso o simplemente tú estableces una vinculación creativa y ahí veremos cómo se gesta? Debiera ser parte del proceso. Ah, debiera. Debiera, sí, pues, porque también es un negocio, o sea, nosotros también queremos vivir del cine, ese es el ideal. Creo que todo artista quiere vivir de su arte, ojalá se Exacto, viera, pero debería ser así. En mi caso, en Crisis no lo vi así, no hice como una investigación y no me lo planteé desde lo comercial, sino como desde lo que sentía, desde lo que quería contar. Pero creo que como el sistema de armar una película debería ir también pensado en eso, no totalmente, pero sí llegar a un consenso entre lo creativo y lo comercial, para que también la gente vaya a ver las películas, para que haya posibilidad de competir con los grandes monstruos que nos ofrecen las salas, las grandes salas. Ahora, ¿cómo se puede potenciar la industria cinematográfica en Chile? ¿Cómo crees tú, desde el lado creativo, desde el lado en el que tú trabajas, pero que también finalmente estás en la industria, crees que se puede potenciar una industria que es tan potente en el resto del mundo? Bollywood en la India es quizás uno de los referentes más fuertes. Uno tiene claro la concepción estadounidense de Hollywood, pero finalmente, realmente el mundo de Bollywood es impresionante a nivel de industria. Hollywood también, y no solamente a nivel de industria, sino también a nivel de propaganda. Claro. Ha implementado un quehacer ideológico detrás de su cine, Estados Unidos, y ha logrado incluso generar un verdadero imperio cultural. ¿Cómo crees tú que se puede implementar una industria fuerte en el cine en Chile? Yo creo que tiene que partir con que la gente tenga la cultura del cine. A ver. Tenga la cultura de ir al cine, de ver películas y también de ver películas chilenas. Yo creo que eso se hace simplemente con la creación de audiencia, y eso específicamente en las salas de clase.
en la educación, en los colegios. Yo creo que debería ser un ramo para los colegios el cine, porque también hacer cine y ver cine tiene que ver con una educación emocional. Como que no existe mucho, creo yo, en las salas de clase. Como que existe música, arte, pero algo más allá, como... siento que debiera ser así porque te hace crecer como persona el cine también. Y creo que va por ahí. Creo que va por ahí para que la gente conozca las películas, no solo conozca las películas más populares que existen chilenas, sino que conozca la gama, porque en Chile se hacen muchas películas, Sí, claro. y la gente no conoce la gama de películas, y por eso mismo hay mucho prejuicio también. Y yo creo que tiene que ver con que no hay mucha cultura del cine. Sí, ahí está la cosa, y creo que la cultura también se hace educando a la gente, y mi propuesta es desde los colegios, pero si no... abriendo las salas alternativas, que eso también es una propuesta muy interesante que está haciendo la red de salas alternativas en Chile, o que se abran más salas, que haya más, y también que haya más financiamiento para este tipo de cosas. Como que, no sé, por ahí va. Ahora, por ejemplo, ahí hay varios temas que tú estás tocando que me parecen interesantes. Por un lado, el tema del financiamiento. Una industria, la gracia que tiene, sobre todo, insisto, en un mundo de consumo y neoliberal, es que se autosostenga, digamos, que se autosustente. Claro. Entonces la idea sería que en algún minuto efectivamente no fuera necesario financiamiento, sino que se autofinancie. Eso por un lado. Por otro lado, tú hablabas del tema de las audiencias. Y ahí quiero quedarme un ratito, porque de alguna forma uno lo que ve hoy día en el mundo del cine son estos grandes blockbusters donde está efectivamente Marvel, DC, que son cómics, superhéroes, y ya ha vuelto a instalarse entre las audiencias, por lo menos entre las masas, más fuertemente la idea del cine como una industria de entretención, sin menospreciar la entretención, pero como la entretención casi como el juego, como un juego de feria, no sé si se entiende, como una montaña rusa. Entonces se potencia el 3D, se potencia, y no necesariamente los contenidos. Sin embargo, tú haces una película de contenidos, y en general el cine chileno todavía está metido en los contenidos. ¿Cómo se puede lidiar ese tipo de cosas? Es que yo creo que uno tiene que tener visión para todo, como que siento que tiene que existir también en Chile no solo películas sociales y de género, sino que también las comedias localistas que existen, o películas de superhéroes, de monstruos, como para que la gente no vaya a ver una película chilena, sino que más vaya a ver una película de acción. Vaya a ver una película. Vaya a ver una película, ¿cachai? O claro. una comedia, no sé, que siento que... que es bueno conocer el abanico, y que ese abanico también sea posible, que esté disponible en las grandes salas. No sé, por ejemplo, si hay una cuota de cine chileno o hay una política para el cine chileno. No hay todavía. No hay, pero no sé si va por ahí, como que todavía lo estoy masticando, reflexionando. Ya. Porque la gente, yo creo que necesita conocer el cine todavía, chileno, porque no lo conoce mucho. Y yo creo que por ahí va la cosa de... Porque no sé, también hay cine desechable y también es parte del cine, ¿cachai? Sí, y creo que es bueno que exista, como también creo que es bueno como el yin y el yang, como que tiene que existir esto para que exista esto otro. Yeah. Pero nada, creo que se tiene que visibilizar más, ¿cachai? En todo sentido. Hay algo que tú mencionabas, Martín, que tiene que ver con ¿cómo se llama? El cine de género. Y yo creo que ahí sí, en general el cine chileno está un poco al debe, porque obviamente focalizó, me da la sensación que producto de su historia, la historia reciente, el cine se focalizó fundamentalmente en un cine más social y obviamente más político, lo que me parece muy bien, no es una crítica. Pero obviamente esto dejó de lado el cine chileno, el cine de género, el cine chileno de género. La primera persona que logra romper un poco esto fue Jorge Holguín con Ángel Negro, y plantea la posibilidad de hacer cine de terror. Tú en Crisis haces un juego bien interesante porque si bien marcas una propuesta
¿cómo se podría decir?, narrativa justamente de tres personajes en crisis, juegas con un elemento surrealista. Lo que podría uno ponerlo quizás en la idea de un cine de género. Pero va más allá de eso, no es solamente cine de género, sino que también hay una cosa que tiene que ver con el cotidiano, que tiene que ver con las crisis, que tiene que ver con el mundo creativo. Claro. ¿Cómo nace esa idea? ¿Cómo se va gestando? Yo creo, ¿Cuál es tu asociación con el cine de género también? yo creo que mi asociación con el cine de género es las películas que más me gustan. Como simplemente yo quería hacer algo que yo quisiera ver, ¿cachai? Como espectador. ¿Qué películas te gustan? No sé, por ejemplo, un gran referente de crisis quiere ser John Malkovich, Ya, perfecto. de Spike Jonze. Spike Jonze me gusta mucho, Ya. Woody Allen me gusta mucho, Roman Polanski me gusta mucho, sus películas. Sí. Pero es como esa mezcla media extraña o esa mezcla de géneros tiene que ver con eso, con qué es lo que yo quería ver en la pantalla, Ya. de una película mía también. Y nada, las crisis, como la idea fue naciendo propiamente de crisis que yo había estado teniendo en el momento que estábamos escribiendo la película. ¿Crisis de qué tipo? Crisis creativas, así como crisis creativas de qué voy a hacer, qué voy a escribir. Porque al principio iba a ser una película totalmente diferente, iba a ser otra película. Y después de que como que dijimos, ya esta película que estamos escribiendo es muy cara y teníamos un pie forzado de que teníamos que hacer esta película, porque es un proyecto de título, tenemos que cumplir con fechas, dijimos, ya, ¿qué hacemos? Tenemos que llegar a la fecha, y en esa crisis de qué hacemos, nació, hagamos algo que nos guste, que nos gustaría ver en la pantalla. Y ahí empezaron a aparecer referentes, empezaron a aparecer ideas y como que fue como, no sé, muchos elementos que mezclamos en una juguera y salió esto, con un elemento en común que es la crisis, que es lo que estamos viendo al final, ¿cachai? Y de ahí nació como el concepto de la crisis, de la película. Y nada, como que los referentes fueron muy importantes, como que hay muchas de las películas que me gustan en crisis. Y eso me gusta mucho, me encanta. Ahora, hay algo que me llamó la atención. Tú también en este mismo conservatorio en el que tuve la suerte de estar, hablaste de que con el personaje que más te identificabas era con... se me olvidó el nombre del personaje. Ernesto Soto. ¿Ah? Ernesto Soto, Ernesto Soto, que es este personaje con un poquito de sobrepeso que admira profundamente a un director de orquesta y que tiene un giro bien divertido dentro de todo. Claro. Pero también es un personaje bien, más allá de que tiene como un pequeño matiz cómico, yo siento que es un personaje súper torturado. Por supuesto. ¿Qué te identifica de ese personaje, ya que tú mismo dijiste que tú más te identificabas? Bueno, yo soy una persona muy de poner en altar a ciertas figuras, ¿cachai? Como que... ¿Pero un poco groupie? No sé si groupie, pero... Sí, puede ser, como que encuentro, no sé, que para mí Scorsese es un dios, por ejemplo. A mí, Okay. yo si veo a Scorsese me pondría nervioso, no sé, sería particular, como que para mí es una figura demasiado grande. Ya, perfecto. En ese sentido me identifico con Ernesto Soto. Y también me identifico porque creo que tiene como, no sé, como que todos tenemos algo adentro, muchas veces, que o no queremos... no sé, algo que nos reprime un poco, ¿cachai? Como siento que, no sé, la personalidad de Ernesto, no, tiene que ver yo creo que con eso principalmente, como con admirar a alguien, como idealizar algo de alguien. Es loco porque de alguna manera Ernesto Soto es un personaje muy querible, a diferencia de la pianista, que termina como, o sea, no es que no sea querible quizá la pianista, pero es un personaje que está metida en su ego de manera brutal. Y el escritor también pasa una cosa muy rara ahí con su historia. En cambio, como que el director de orquesta, Ernesto, digamos, que termina en esta dinámica, tiene una cosa tímida, Claro. tiene una cosa... Y yo creo que también va por ahí como
como de lo introvertido. ¿Ya? Como que siento que de alguna manera me siento identificado con Ernesto por lo introvertido, como por lo, no sé si no atreverse a hacer ciertas cosas, pero sí que le cuesta como llegar a cierto punto, y por esta misma personalidad como de que admira a alguien, o de que una figura es muy grande, como que siento que tal vez por ahí puede ir por ahí me identifico con él, ¿cachai? A la hora de dibujar los personajes, cómo vas estructurando eso? Porque efectivamente, así como me imagino que un director quiere a todos sus personajes, uno como espectador va estableciendo vinculaciones distintas, que me imagino que a los directores también les debe doler desde cierto punto de vista. O sea, imagínate que yo te dijera, Ernesto Soto es espantoso, y tú, "Ah". Claro. ¿Cómo se dibujan los personajes? ¿Cómo se dibujan los personajes que de pronto tú los quieres, pero pueden generar no tanta empatía con el espectador? Lo que no significa que esté bien o mal dibujado, sino que simplemente no se empatiza. Lo que te acabo de mencionar, a mí, por ejemplo, el personaje de la pianista me parece de un narcisismo tremendo. O sea, creo que ella finalmente no logra superar su crisis, sino que se establece en esta idea del mundo mágico, donde no se da cuenta que el tema estaba en ella. Claro, Y, claro, al y final su ego logra tocarlo, o sea. Claro, pero hay un momento que es súper así como, ¿qué estáis haciendo? Claro. Tiene que ver con tratar de darle matices, con darle originalidad a ciertas personalidades, como que primero planteamos una historia, en el caso de Crisis planteamos las historias, y en base a esas historias particulares empezamos a conocer a los personajes en base a lo que hacían. ¿Cachai? Como que planteamos ciertas escenas y decíamos ya, ¿qué haría Roberto del Río, que es el escritor? ¿Qué haría Ernesto Soto? ¿Y por qué? Y ahí como que íbamos creando los personajes, como medio como la biografía de los personajes, el background de los personajes, como en base a lo que iba pasando. No fue tanto como primero conozcamos al personaje y después metámoslo en este contexto. No, sino que fue como armándole su historia. Exactamente. Que va pasando. Fue más como instintivo, fue más desde la historia y ahí conocer al personaje. Y ir creándolo también, como ¿por qué hace esto? No, ¿por qué hace esto otro? Me tinca más que haga esto, como que también la discusión como grupal Ya. de guionizar la película fue interesante y muy entretenida también. Me imagino, porque además hay una dinámica donde tú efectivamente estableces una relación, una relación con estos personajes que es multidimensional. O sea, yo como espectador tengo que entender que si bien puedo ver una parcela de la historia, la idea es que ese personaje se vincule desde una realidad completa, digamos. Yo veo una parcela, pero hay múltiples dimensiones que lo rondan. Claro. Y que uno lo puede percibir, digamos. Por eso te hablaba de un cierto narcisismo o como abrazar una fama que quizás no te corresponde. Tiene que ver con algo puesto encima, que no sé si tú lo planteas así, pero en el caso de la pianista, hasta que ella no saca la obra, de este juego con Satie que hay, hasta que ella no logra... Debussy, que hasta que ella no lo logra, ella en el fondo ve el facilismo de lo mágico. Claro. O sea, como algo externo que la logra poner como una persona pública súper valorada. Exacto. A diferencia de Soto, digamos, que es desde su propia impronta emocional. ¿Tú como creador te gustaría ser famoso? No. No me gustaría me gustaría que mis películas fueran famosas. Pero eso va a tener una correlación. No, pero directa, no sé si me gustaría que la gente vea mis películas y yo poder vivir de las películas. Eso me gustaría, no ser famoso. Al final, si una cosa lleva o sea, si para hacer eso uno necesita ser famoso, puta, es una cosa como inevitable, ¿cachai? ¿Te gustaría, por ejemplo, que el día de mañana alguien esté entrevistando a un Nobel, director de cine, y diga, yo quiero ser como Martín Pizarro, así como tú dices, Scorsese? También, un referente. Sí, o sea, no es malo. Sí, no es malo. Sería interesante. O sea, eso significaría que están viendo las cosas que hago, ¿cachai? Y eso es lo que más me interesa, como que la gente pueda ver lo que hago. Quiero volver un poco al tema del cine de género. Tú decías que tenías estos referentes, Polanski, bueno,
entiendo Scorsese, pero no lo mencionaste en la primera parte. Polanski, Woody Allen, Spike Jonze, muchos otros, eh, pero ¿a ti te gusta el cine de género en general? sí, me gusta mucho el cine general. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando Woody Allen, que es algo que me atrae mucho, naturaliza la fantasía. Como que en Selig o en muchas otras películas que una persona sea camaleónica en la vida real, que no sea tan raro, sino que sea una enfermedad. O por ejemplo en Crisis, cuando Ernesto Soto desaparece, no es una cosa extremadamente rara, sino que pasa en realidad como que la gente, como si pasara, como si fuera algo de verdad. Como naturalizar la fantasía, eso me llama mucho la atención y me atrae de Woody Allen, específicamente. Eso me gusta Ya. de Woody Allen, por ejemplo. Eh, y nada, sí, y veo harto género, me gusta el cine de género. ¿Sí? Sí. ¿Y te gustaría seguir un poco en esa línea o tú aspiras a un cine más naturalista? No tengo idea. No... No, me gustaría seguir en esa línea. Es que me gustaría seguir en eso porque es lo que sale de mí, ¿cachai? Como lo que cuando me planteo una historia sale inevitablemente, eh, no sé, sin quererlo de mi cerebro, cosas más como de realismo mágico, podría Sí, decirse, sí. o fantástico, como que es lo que me emociona, lo que me atrae, ¿cachai? Como, Y en ese sentido, Martín, cuando tú vas por la calle, por ejemplo, tú vas armando películas. Quiero tratar de entender el proceso. Vais, por ejemplo, qué sé yo, cuando venís para acá o cuando te vais de acá, vais como armando películas, vas viendo personajes, eh, vas jugando con eso o no. mm, O son procesos así como que de repente te sentáis y algo llega. para mí es más sentarme ¿Ya? y trabajar. Mm. Pero inevitablemente uno absorbe las cosas de la vida, como que observa. Yo creo que eso es lo más importante, interesante, para mí por lo menos, observar los procesos, observar Mm. cómo alguien toma una revista y qué significa que la tome de esa manera, o cómo, no sé, o cómo va abrochada una camisa, o cómo va abrochado, no sé, como que dice muchas cosas de una persona. Y, Hay un y- cierto voyerismo también, o sea, hay un meterse por último desde el imaginario en la vida privada del otro, ¿o no? Claro, sí, podría decirse que sí. Podría decirse que hay algo de voyerismo. Y, Pero eso es lo que más puede ser que como que me pasa, que absorbo para después hacer personaje o no sé, una escena o algo. Como, Woody Allen, tú mencionabas a Woody Allen en relación por ejemplo, a Selig, pensé en La Rosa Púrpura del Cairo, donde efectivamente juega con ciertas, con cierto naturalizar, como bien decías, ¿cómo se lo llama? fantástico, Lo fantástico, lo lo mágico. mágico. Pero también quería preguntarte, el caso de Polanski. Polanski abraza mucho más el tema como del terror en realidad. O sea, estoy pensando en algunas películas, El Inquilino, estoy pensando incluso La Danza de los Vampiros, que es una comedia, pero tiene mucho de terrorífico. O sea, es una película que probablemente si lo ve un niño, y no necesariamente un niño, podría llegar a asustarse en algunos momentos. Eh, y bueno, varias otras películas en realidad. Polanski se ha establecido, bueno, el bebé de Rosemary, se ha establecido un poco en esa dinámica. ¿Qué te pasa con el cine de terror? ¿No te Eh, gusta? O sea, si te gusta Polanski me imagino que algo pasa ahí, pero ahí también hay un terror psicológico, pero sí, también muy paranormal dentro de todo. claro, me gusta mucho el thriller, como las películas como el misterio que plantea Polanski. Eh, me gusta eso. No sé si tanto el terror, o sea, el terror me gusta, pero de Polanski creo que mezcla una cosa muy, no sé si sean como de terror Son específicamente, en general, perturbadoras, por lo menos. perturbadoras, pero eso me gusta como encontrarle, por ejemplo, The Ninth Gate, la que te comentaba antes de Sí, sí. Polanski, me gusta mucho porque es muy de investigación. Me gustan mucho las películas de investigación, de alguien que no sepa el porqué de ciertas cosas y vaya investigando y hayan símbolos extraños, como ir armando un rompecabezas. Como que eso me gusta de las películas que he visto de Polanski, como de esos elementos extraños que al final uno los va conjugando para armar una obra que es muy estética, al final, que es muy Polanski. ¿Y tú trabajas con storyboard? No,
Porque hay muchos directores que hacen, Spielberg hace storyboard, Hitchcock era un obsesivo con dibujar o establecer cierta... ¿Cómo es el proceso en ese sentido? ¿Cómo vas imaginando las escenas y vas de alguna manera dibujándolas en tu cabeza? Porque el storyboard termina siendo como una especie de cómics que me permite entender Claro. desde dónde quiero los ángulos, las cámaras, los tiros, etcétera, etcétera. Como nosotros lo hemos hecho, hacemos un guión técnico escrito y después acudimos a las referencias. Somos muy de referencias, como cómo queremos que esta escena sea, así como queremos que sea como In the Mood for Love, por ejemplo. Vemos In the Mood for Love y sacamos un par de fotogramas y los ponemos así como referencia. Y nosotros queremos, por ejemplo, que sea... Por ejemplo, nosotros queremos que sea un plano medio y queremos, no sé, que se vea un contrapicado a plano medio y como una referencia buscamos una película que sea más o menos como nosotros la queremos y después en el set, obviamente, como uno siempre va modificando, como que queremos esto, pero tal vez por aquí, por allá, como que no somos tan rígidos tampoco. Pero sí trabajamos mucho con las referencias, que es lo que te decía de Crisis, como que es muy de referencia. Y a mí me gusta eso, como, no sé si homenajear, pero... ¿Cuáles son los referentes de Crisis concretamente? Más allá de los directores, ¿hay referentes? ¿Hay citas, por ejemplo, en Crisis? Que quizá uno no ve, pero tú las tienes. Qué sé yo, esta escena la saqué de acá. Te pongo un ejemplo, qué sé yo, Spielberg en Tiburón, por ejemplo, hace el juego del zooming con Dolly de Vértigo, de Hitchcock. Brian De Palma hace muchas citas de Hitchcock en, qué sé yo, Doble de Cuerpo, en Vestida para Matar, hace citas de Antonioni en Blowout, o sea, se hacen citas en el cine y preciosas citas. En el videoclip también Madonna hace una cita de Los hombres prefieren rubia en Material Girl con Marilyn Monroe. Se hace. ¿Tú tomas citas o no? Sí. ¿Qué citas tienes, por ejemplo? Chuta. Hay una... Bueno, pero te podría hablar de planos, tal vez, como decir. Hay una cita de una película que se llama, no me acuerdo, de Terry Gilliam, que actúa Jeff Bridges, que es un tipo de radio que le recomienda a Robin Williams. Ah, que es una preciosa película, sí. Se llama El pescador de ilusiones. Ese. Una bellísima película. Por ejemplo, cuando él está en la radio, ¿sí? Hay planos prácticamente muy parecidos a cuando Roberto del Río está en la radio. Perfecto. Como que de ahí sacamos algunos... Toma ciertos elementos. Sí. No sé, el tema de los sueños también me gusta mucho. En la película hay muchos sueños, sí, especialmente claro, en la historia de la pianista. Y ahí en los sueños usamos muchos angulares, por ejemplo. Muchos angulares así como encima. Y eso es muy de Terry Gilliam también, que es una persona que me gusta mucho cómo usa eso. Yeah. Como que distorsiona un poco las cosas. ¿Qué otra? No lo sé. Hay mucho, por ejemplo, a mí me gusta mucho Kitano, Takeshi Kitano, y como esas composiciones como media simétricas que a veces como que con el bicho que es el director de fotografía dijimos, oye, usemos como a Kitano en esta parte, o esta película para componer. ¿Qué otra? No sé. ¿Hay algo pero hay hartas. Hay algo que me llama la atención y que tú lo mencionaste al principio de la conversación, que tiene que ver con generar una mejor educación en Chile. Yo creo que potenciar a ver, ¿cómo se podría decir? El juicio crítico y la capacidad de análisis es algo muy importante. Claro. En la educación, y que está lamentablemente cada vez más fuera. Cada vez la educación es más tecnócrata, más cognitivo-conductual, más cómo se hace esto, porque sí, no se piensa por qué se hace, sino que se hace, punto. Sin embargo, la posibilidad de ver cine exige un conocimiento mucho más acabado. O sea, creo que ser ignorante y hacer cine es casi como un contrapropósito. O sea, un buen cineasta tiene que leer mucho, tiene que saber mucho. Woody Allen es un tipo que se ha hecho 1500 años de psicoanálisis, más allá de que creo que no lo ha hecho muy bien, pero por lo menos uno entiende que se ha revisado. Evidentemente es un tipo culto, uno lo ve en sus películas. Hay películas preciosas de él, como Hannah y sus hermanas, como Interiores, o La otra mujer, que
visitan a Bergman, o sea, es alguien que ha visto, que lo ha hablado, que tiene referentes, etcétera, etcétera. En ese sentido, tú como cineasta, ¿absorbes muchos elementos externos? ¿Estás en un proceso constantemente de autoeducarte, por decirlo de alguna manera? Sí, por supuesto que sí. Me gusta, sí. O sea, uno se tiene que nutrir, como que no, lo que te decía, no solo de las personas, sino de todo. De los libros, de las películas, y de distintos temas de libros y películas, de distintos temas de personas, de distintos temas de todo, como que uno no se tiene que encasillar, creo yo, en ningún sentido, ni como cineasta, ni como ser humano. Como uno no tiene que ser, creo yo, como una persona que hace esto nomás. Creo que tiene que abrirse a hacer muchas cosas. Y así uno también va siendo más inteligente también, creo yo. Como va abriendo su abanico de posibilidades también para educarse emocionalmente, que es algo que yo encuentro súper importante. Y encuentro que también es algo que creo yo falta de raíz, la educación emocional. Y como tú decías, yo creo que la educación emocional en el cine te obliga a conocer cosas, a entender cosas, a analizar cosas. Y siento que es muy importante, y es muy importante que se haga incluso urgente. Como tú decís, para que no sea tan cuadrada la cosa, para que, no sé, para que abramos nuestro abanico también, como sociedad, como personas que quieren un bien mayor para todos. No sé, eso me pasa. El mundo creativo yo creo que es justamente una posibilidad de mejorar la sociedad. Ojalá el resto lo incorpore de esa manera. Me da risa porque siento que has estado un poco nervioso, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, bueno, me dan nervio las cámaras. ¿En serio? Sí. A mí también. ¿En serio? No. Ya terminó. ¿Terminó? Terminó. Ya. Se van a apagar las cámaras. Ya, bueno. Martín, muchas gracias. Oye, gracias a ti. Fue muy bueno tenerte acá y conocerte más además. Bacán. Aparte de esa vez que nos vimos Sí. ahí en la película. Vayan al cine, ¿eh?